El viento silbaba como un lamento de los dioses olvidados. Sobre las planicies heladas de Tarelia II, la nieve no era blanca, era gris, pesada, venenosa. Cada copo quemaba la piel, se pegaba como escarcha de ácido, dejando marcas, cicatrices, recuerdos del exilio. Lyra avanzaba con los pies desnudos, la piel de sus plantas abierta en grietas rojizas. El frío ya no dolía. Se había convertido en una presencia constante, como una sombra invisible que la envolvía. No caminaba por ella. Caminaba por la criatura que apretaba contra su pecho, Nima, su hija. Tenía los ojos cerrados, pestañas cubiertas de escarcha, la frente tibia de fiebre. No hablaba desde el día anterior. Su cuerpecito temblaba como una hoja atrapada en el invierno. Lyra temía que, si se detenía un solo segundo más, Nima no volvería a abrir los ojos. Todo lo que tenían era un trozo de capa térmica, rota por una explosión semanas atrás. Lyra se la envolvía en los brazos, en los hombros, intentaba cubrir lo imposible. El cielo era una mancha plomiza, sin luna ni estrellas, y el aliento de la madre se mezclaba con el de la hija en una nube breve que desaparecía apenas nacía. Al frente, entre las sombras de estructuras colapsadas, una luz. Débil, parpadeante. Un destello amarillo entre las ruinas de lo que fue un módulo minero humano. Había leído los letreros oxidados, aunque el idioma era ajeno. Entendía los símbolos. Zona de exclusión. Entrada prohibida. Máquinas de patrullaje activo. Pero no importaba. Nima soltó un quejido débil en su garganta seca. Lyra apretó la mandíbula. El corazón le dolía. El orgullo le dolía. La desesperación le rompía la espalda. Era madre, y eso la hacía más salvaje que cualquier criatura de las cuevas tarelianas. Avanzó, tambaleándose, hacia la luz. A cada paso, la sensación de ser observada crecía. Alguna cámara oculta. Un dron suspendido en la niebla. Una torreta automática que medía temperatura y composición corporal. Cualquier cosa podría disparar. Cualquier cosa podría acabar con ellas. Pero Lyra solo pensaba en el calor. En el aroma de una sopa. En un lugar seco. En unas cobijas. En unos brazos que no fueran los suyos. En una oportunidad. Se acercó a la puerta metálica de la cabaña. Estaba reforzada con placas de chatarra y madera. Una especie de escudo improvisado colgaba del marco, con marcas de disparos en la superficie. Golpeó. Una vez. Nada. Golpeó de nuevo, esta vez con el puño cerrado. Del otro lado, pasos. Pesados. Precavidos. ¿Quién carajos llama a esta hora? La voz era humana, áspera, cargada de sospecha. Lyra inspiró hondo. Su lengua tembló al pronunciar las palabras. No somos amenaza. Solo queremos un poco de comida. Algo caliente. Mi hija, por favor. Silencio. Ella imaginó al hombre armado del otro lado, mirando un monitor térmico, viendo dos siluetas pequeñas tiritando de frío. Tal vez ya estaba cargando el rifle. Tal vez ya tenía la mira sobre su frente. Pero la puerta se abrió. No del todo. Apenas una grieta. Un ojo oscuro la examinó, frío como el metal que lo separaba. Luego, sin una palabra más, la puerta se abrió por completo. El hombre era imponente. Alto, fornido, con barba oscura y ojos como cuchillas. Llevaba una chaqueta térmica militar, botas reforzadas, guantes gruesos. Su arma descansaba en su mano derecha. Miró a Lyra como si ella fuera un recuerdo no deseado. Luego miró a la niña. Sus ojos se detuvieron ahí. Nima, inerte en los brazos de su madre, tenía la piel azulada. La respiración casi inexistente. El hombre parpadeó lentamente. Entren, dijo sin emoción. Lyra vaciló. Era un salto a lo desconocido. Pero el calor del interior ya acariciaba su rostro como un milagro. Entró sin pensarlo más. La puerta se cerró detrás de ellas con un zumbido. El aire estaba cargado de calor y humedad. Las luces eran tenues, pero suficientes. Había estufas improvisadas, mantas, y una olla humeante sobre una hornilla. Lyra se arrodilló al instante, bajó a Nima con cuidado al suelo cálido y la envolvió entre toallas térmicas. La niña no se quejó. Eso la asustó más. Esteban dejó su arma sobre una mesa cercana. Cruzó los brazos, observando desde la distancia, sin bajar la guardia. ¿Por qué no están con los suyos? Lyra levantó la vista lentamente. Sus ojos se encontraron. Por un instante, hubo un silencio que pesaba más que cualquier palabra.
Entonces respondió con voz baja, quebrada. No hay suyos. Nos vendieron. Nos marcaron. Nos cazan por existir. Esteban asintió apenas. No dijo nada más. Se giró hacia la olla, sirvió 2 tazones de sopa densa, humeante. El aroma de carne curada, especias y tubérculos hizo que el estómago de Lira se retorciera con fuerza. Él le tendió el primer tazón. Ella lo tomó con manos temblorosas. Dejó que el vapor acariciara la nariz de Nima. La niña movió ligeramente los párpados. Abrió los labios. Un sonido suave escapó. ¿Comida? Sí, pequeña, susurró Lira. Comida caliente. Mientras la madre alimentaba a su hija, Esteban se sentó en silencio. No entendía qué estaba haciendo. No entendía por qué había abierto la puerta. Todo en él gritaba que no debía confiar. Que esto era un error. Pero había visto algo en sus ojos. Algo que no había visto en años. Verdad. Dolor real. Amor salvaje. No sabía aún que ese gesto cambiaría el curso de su vida. Y tampoco sabía que, en las sombras de la tormenta, alguien ya había notado que esas 2 refugiadas estaban vivas. Y que eso no iba a permitirse. La cabaña permanecía en silencio, como si el mundo exterior se hubiera congelado por completo, detenido por la simple presencia del calor interior. El vapor subía en columnas suaves desde la olla sobre la hornilla, perfumando el aire con una mezcla de especias y grasa que hacía temblar el estómago de Lira cada vez que lo inhalaba. Nima dormía sobre una pila de mantas, por primera vez sin convulsiones ni jadeos. Su pequeño pecho subía y bajaba con una lentitud que devolvía a su madre un fragmento minúsculo de paz. Esteban se movía como una sombra por el interior de su refugio. No hablaba. Solo observaba. Desde una esquina, limpiaba su rifle con movimientos lentos, casi automáticos. Cada cierto tiempo, sus ojos se clavaban en ella, y no por deseo, sino por preguntas sin respuesta. ¿Qué hacían allí? ¿Quién las perseguía? ¿Qué traían detrás? Pero no preguntaba. Aún no. Lira aprovechó el silencio para beber un poco más de la sopa que quedaba en el tazón. La lengua se le abrazó, pero no importó. Era la primera vez en días que algo caliente bajaba por su garganta. Cada sorbo era como una confesión, como un recuerdo, como una plegaria. Se giró para ver a su hija. Dormía profundamente, la piel aún pálida, pero ya no parecía al borde del colapso. La madre se levantó con cuidado y se acercó a la ventana. Levantó apenas la cortina reforzada y miró hacia el horizonte blanco. Nada. Solo ruinas, nieve cayendo con furia y oscuridad cada vez más espesa. Pero algo le erizaba la piel. No era paranoia. Era instinto. Alguien las había seguido. Esteban lo notó de inmediato. Se levantó de la silla y se acercó con la misma calma tensa que se ve en los animales cuando huelen peligro. ¿Esperas a alguien?, preguntó, con la voz baja pero firme. Lira negó, con los labios apretados. Nos vieron antes de llegar aquí. No sé quién, pero nos seguían. Esteban resopló. Fue a una caja metálica junto al generador y sacó un dispositivo de escaneo térmico. Lo apoyó en el borde de la ventana, ajustó la frecuencia, y esperó. La tormenta bloquea la señal casi por completo, murmuró, irritado. Si hay algo allá afuera, estará muy cerca cuando lo sepamos. ¿Tienes armas automáticas?, preguntó ella. Las desactivé hace semanas. Estaban atrayendo más atención de la necesaria. Lira cerró los ojos y presionó los dedos contra su sien. Todo era demasiado frágil, demasiado improvisado. El refugio era cálido, sí, pero no era una fortaleza. No era seguro. Si los cazadores estaban allí afuera, si la marca en su espalda aún los guiaba, no pasaría mucho antes de que llegaran. Se giró hacia Esteban. No quiero que mueras por nosotras. Él alzó una ceja, cruzó los brazos. No soy tan fácil de matar, alienígena. Lo sé, pero vendrán muchos. Esteban se acercó lentamente a ella. Por un segundo, Lira tensó la espalda, pero no retrocedió. Él la miró con detenimiento. Y vio las cicatrices. No las del cuerpo. Las de la mirada. Las que el alma no puede ocultar. No me interesan tus enemigos, dijo al fin. Me interesa por qué estás viva. Ella bajó la vista. Porque aún no me he rendido. Y en esas palabras, sin querer, sembró algo en él. Esteban llevaba años sobreviviendo, matando, esperando el final como un animal acorralado.
Pero no recordaba la última vez que escuchó una voz con tanta determinación en medio del frío. En su interior, algo se removió. Volvió al arma, revisó la munición. Se puso una chaqueta extra, ajustó los guantes. Activó una consola secundaria cerca de la puerta. Varias pantallas chisporrotearon, mostrando ángulos de vigilancia borrosos, zonas exteriores cubiertas por la niebla y la nieve. Entonces una figura. Movimiento al sur. Sombras múltiples. 4. No, 5. Se acercaban con cautela, armados. Siluetas humanoides. Equipamiento militar ligero. Marcha en formación. Mierda, murmuró Esteban. No son tuyos. Son míos. ¿Te buscan? Me buscan, te buscan, buscan calor, comida, esclavos o cadáveres. Son carroñeros. Y están demasiado bien organizados como para ser simples saqueadores. Lira sintió un escalofrío. Esteban giró hacia ella. Tienes dos opciones. Te escondes aquí con tu hija. O me ayudas. Ella lo miró. Y sin dudar, respondió. Dame un arma. Él le lanzó una pistola de pulso cargada a media capacidad. Ella la sostuvo con manos firmes. Se quitó la capa térmica y la colocó sobre Nima con delicadeza. Besó su frente. Y caminó hacia la puerta. No soy inútil, humano. Esteban sonrió por primera vez. Lo veremos. Ambos salieron a la tormenta. La nieve los envolvió al instante. El rugido del viento era como una bestia furiosa. Pero en sus ojos ya no había frío. Solo fuego. Y muy cerca, en la oscuridad, los cazadores cerraban el cerco. El portón de la cabaña se cerró a sus espaldas con un zumbido seco. La oscuridad los envolvió de inmediato, pero no era la oscuridad lo que Lira temía. Era el silencio. Ese silencio artificial que solo se daba cuando algo inteligente se movía entre las sombras, intentando no ser detectado. Esteban caminaba delante de ella con el rifle apoyado contra el hombro, cuerpo bajo, pasos medidos. Sabía moverse en entornos de cacería, pero Lira lo igualaba con una fluidez que a él no se le escapó. No era la primera vez que ella también cazaba. O este primero, murmuró él sin girarse. Usarán la niebla como cobertura, pero vendrán rodeando. Son metódicos, casi mecánicos. ¿Los conoces? Los he matado antes. El sonido de la nieve quebrándose bajo sus botas era casi imperceptible. Una tenue luz roja parpadeaba en el visor que Esteban tenía en la muñeca. Movimiento múltiple. Códigos de calor. No estaban adivinando. El enemigo ya estaba a menos de 200 metros. Lira sentía cada señal con el cuerpo, como una antena viva. Su piel se erizaba sin razón. Su respiración se volvía controlada, contenida. Se agazaparon detrás de una estructura colapsada. Una torre minera rota y oxidada. Desde allí podían ver al primero. Un hombre corpulento con armadura ligera, gafas térmicas, y un rifle de energía con silenciador. Avanzaba con otro a su lado. Los cascos estaban marcados con la letra roja de los rastreadores del horizonte. Un grupo que cazaba refugiados a cambio de créditos y carne fresca. Lira tragó saliva. No están aquí por ti. ¿Por ti, entonces? Por mi hija. Esteban la miró de reojo. Ella no parpadeó. ¿Por qué una niña? Porque su sangre brilla en la oscuridad. Porque puede curar enfermedades con un solo toque. Porque es la última de su tipo. Él no hizo preguntas. No aún. Apuntó. Disparo. Uno de los cazadores cayó sin sonido. El otro giró instintivamente, levantando el rifle. Lira se deslizó desde la cobertura como una sombra y lo derribó por la espalda, deslizándole la hoja del cuchillo entre las vértebras, con una precisión quirúrgica. Su respiración no se alteró. Esteban la miró con algo nuevo en los ojos. No era sorpresa. Era respeto. Si hubieras tenido comida y armas suficientes, le susurró, ya estarías liderando tu propio escuadrón. Yo no necesito un escuadrón, respondió ella. Solo necesito a mi hija viva. El silencio volvió, pero solo por un instante. Explosión. Una granada de pulso cayó cerca de la entrada lateral de la cabaña. La onda sónica reventó parte del muro. Madera, chatarra y fuego. Esteban giró con furia, corriendo hacia la puerta. El fuego iluminaba la escena como un latido rojo. Otro cazador cruzaba el umbral, con un arma en alto. Lira disparó primero. El cuerpo del intruso se dobló, impactado en el pecho. La madre se lanzó tras Esteban sin pensar.
Dentro, el humo picaba los ojos. Nima lloraba. No gritaba. Solo lloraba, abrazada a la manta. Esteban corrió hacia ella, la levantó en brazos. Lyra giró, disparando a la sombra que se acercaba desde la abertura recién creada. 2, 3 disparos. La figura cayó. La salida trasera, gritó ella. Él asintió. Cruzaron la habitación entre el humo. El pasillo de escape era angosto, apenas una trinchera abierta en la roca congelada detrás del módulo. Lo usaba Esteban para recolección de hielo y suministros. Ahora era su única salvación. ¿Cuántos quedan? 3 al menos, dijo él. Y si tienen drones, vendrán más. Lyra apretó la mandíbula. Tenemos que movernos. No podemos quedarnos. ¿A dónde vas a ir? Preguntó Esteban. Ella se giró, con el rostro iluminado solo por el resplandor del fuego a lo lejos. Al norte, hay un asentamiento vacío, subterráneo, abandonado por la minería hace años. Puedo esconderla allí. Esteban no respondió. Solo miró a la niña en brazos. Respiraba con dificultad, pero estaba viva. Se sentía demasiado ligera. ¿Y tú? Yo pelearé. Los pasos resonaron detrás. Voces. Comandos. Órdenes rápidas. Se aproximaban. No llegará sola, dijo él de pronto. Y sin pensarlo más, le devolvió a Nima a los brazos. Entonces nos movemos juntos. Lyra quiso decir algo, pero las palabras no importaban. Asintió. Caminaron entre la nieve, ocultándose entre escombros, respirando hondo, con los dientes apretados. Uno tras otro, como si fueran uno solo. Humanos y alienígenas. Cazador y cazada. Madre y soldado. Y atrás, envuelto en llamas, el refugio ardía. Pero no su voluntad. La lucha apenas comenzaba. El aliento de Nima se sentía irregular mientras Lyra la sostenía contra su pecho. El sudor le perlaba la frente, un contraste brutal con el hielo que los rodeaba. A cada paso, la niña murmuraba en sueños, palabras que no pertenecían a ningún idioma que Esteban conociera. Era un susurro líquido, ancestral, casi sagrado. Cada vez que Lyra la escuchaba, su rostro se tensaba, como si los dioses de su pueblo hablaran a través de ella. La tormenta había amainado ligeramente, pero el cielo continuaba negro. En la superficie congelada, todo reflejaba sombras. Avanzaban en silencio entre estructuras oxidadas y túneles mineros semiabiertos, buscando aquel refugio subterráneo que Lyra había mencionado. No era una promesa. Era una memoria. Un lugar donde, quizás, morirían más tarde, no ahora. A la izquierda, dijo ella sin detenerse. Hay un respiradero roto. Si descendemos por ahí, llegamos a las cámaras inferiores. Esteban no discutió. Le costaba confiar, pero esa mujer no había dado un solo paso en falso desde que la conoció. El peligro parecía seguirla, sí, pero también su determinación. Y eso tenía un poder extraño sobre él. Uno que no había sentido desde que perdió a su escuadra en Marte 3. Se deslizaron dentro del respiradero, apenas una grieta en la roca y el metal. El descenso fue estrecho y duro. Tuvieron que reptar durante minutos, empujando nieve helada con los codos, cuidando cada movimiento para no hacer ruido. Nima permanecía entre ellos, cubierta con todo lo que tenían. Finalmente, llegaron. Era un espacio amplio, oscuro, con una humedad densa que colgaba del techo como telarañas invisibles. Había restos de maquinaria vieja, andamios corroídos, y en el centro, una especie de sala natural excavada por explosiones mineras, donde las rocas negras brillaban levemente por los minerales activos. «¿Qué es?», susurró Lyra. «Nadie ha estado aquí desde hace años. Nadie que no haya muerto». «Perfecto», gruñó Esteban, apoyando su rifle y buscando una lámpara de bolsillo. «Me encantan los lugares malditos». Lyra sonrió, por primera vez, aunque sin alegría. Era una sonrisa cansada. De guerra. Esteban encendió una pequeña fuente de luz, suficiente para iluminar apenas la zona. Lyra se arrodilló en una de las esquinas, colocó a Nima sobre una manta improvisada y le tomó la mano. La niña temblaba de fiebre, pero sus ojos se abrieron por un segundo, y vio a Esteban. «¿Tú, eres bueno?», susurró, con voz quebrada. Esteban la miró, sorprendido. Abrió la boca, pero no supo qué decir. Lyra apretó la mano de su hija. «Él nos salvó. Confía. Es cálido», dijo Nima, antes de volver a cerrar los ojos.
Esteban volvió a sentarse junto a la entrada del respiradero, con la espalda contra la roca. Su rifle descansaba en las piernas, y sus ojos no dejaban de escanear la oscuridad. No durará mucho, dijo, sin mirarla. Si tienen sensores biotérmicos, nos rastrearán por la fiebre de tu hija. Lo sé, dijo Lyra. Pero si la fiebre sube más, no podrá ni respirar. Silencio. Solo el gotear del agua mineralizada en algún rincón del techo. Lyra se acercó y se sentó frente a él. Lo miró largo rato. Sus ojos tenían esa dureza curtida por la pérdida, por el deber, por el dolor. Pero había otra cosa también. Un hueco. Una pregunta sin respuesta. ¿Por qué lo haces? ¿Qué? Salvarnos. No tienes que hacerlo. No ganas nada. Él bajó la mirada, como si no supiera cómo explicarlo. Luego respondió con voz baja, casi para sí mismo. Porque hace tiempo, alguien me salvó, y no lo merecía. Lyra lo entendió. Más de lo que él imaginaba. Y ahora pagas esa deuda, dijo ella, suave. No. Ahora intento no morir con las manos vacías. Ella extendió la mano, despacio, y la apoyó sobre la suya. Ya no está solo. Esteban no se movió. No habló. Pero no apartó la mano. El momento fue interrumpido por un crujido. No un ruido normal. Era el sonido de metal al doblarse, de rocas deslizándose bajo presión. Los ojos de ambos se cruzaron. Esteban se puso de pie en un segundo, rifle en alto. Lyra desenfundó su pistola. Entrada trasera, dijo él. Hay otra vía desde el antiguo conducto de ventilación. ¿Cuántos? 2 mínimo. Tal vez 3. Yo iré primero, dijo ella. Esteban la detuvo. No. Yo tengo la ventaja del alcance. Y yo tengo más que perder si no lo detenemos aquí. Se miraron. Nadie cedió. Un segundo crujido. Un disparo. El sonido del proyectil rebotó dentro del túnel como un aullido de metal. Nima gritó. Lyra se lanzó hacia ella, cubriéndola con su cuerpo. Esteban disparó sin mirar. Impacto directo. Uno de los cazadores cayó entre chispas, con el pecho humeante. Otro se deslizó por el flanco. Lyra rodó, levantó la pistola, disparó 2 veces. Una falló. La otra le atravesó el hombro. Gritos. Movimiento. Estaban dentro. Esteban retrocedió hasta cubrir la entrada con su cuerpo. Recibió una ráfaga de fuego que lo empujó contra la pared. Sangre en la boca. Dolor en la espalda. Pero aún de pie. Lyra disparó a ciegas, cubriéndolo. Sus ojos ardían. Su cuerpo temblaba. Pero su corazón era fuego puro. Esteban. Él levantó el rifle con esfuerzo. Disparó de nuevo. Silencio. Una figura cayó al suelo con el cuello doblado. Otra cayó segundos después, jadeando. Lyra corrió hacia él. Lo tomó por los hombros. ¿Estás bien? Solo me rozó, creo. Aunque tengo un sabor a sangre que no me gusta. Ella sonrió entre lágrimas. No era alivio. Era furia por tener que seguir luchando. Ambos miraron hacia el rincón donde Nima dormía. Seguía viva. Seguía respirando. Pero el mundo afuera no se detendría. No por ellos. No aún. Lyra apretó la pistola con fuerza. Esteban recargó el rifle con manos ensangrentadas. Y juntos, en medio de la oscuridad, decidieron que no iban a huir más. El silencio que siguió a los disparos era espeso como la ceniza. A cada latido, el cuerpo de Esteban parecía pesar más. Apoyado contra la roca húmeda, respiraba con esfuerzo, la sangre manchándole la chaqueta, mezclándose con el barro de las cámaras subterráneas. No se quejaba. No tenía tiempo para quejarse. Lyra se mantenía a su lado, apretando el rifle contra su pecho, la mandíbula tensa, el cuello rígido. Nima seguía dormida, pálida, fría, pero viva. Cada sonido que nacía desde el túnel resonaba como una amenaza. Un goteo podía ser una bota. Un crujido, una trampa. El enemigo no daba tregua. Lo sabían. Vendrían más. La señal de combate ya estaba en el aire. Si no eran los rastreadores, serían otros. Buitres. Soldados. Humanos sin bandera. O peor aún, esclavistas con sensores de vida y armas que no fallaban. Esteban se incorporó lentamente, empujando con los brazos. Sus músculos ardían, pero se obligó a mantenerse firme. No quería que ella lo viera débil. No ahora. Lyra lo observaba de cerca, sin hablar.
Cuando finalmente se puso de pie, ella acercó una mano a su costado. Le tocó con cuidado la herida, y él contuvo un gruñido. No es profunda, murmuró, pero sangra como si quisiera dejarte vacío. No sería la primera vez. No será esta vez. Sus miradas se encontraron. Ya no había desconfianza. Solo cansancio, rabia, algo que comenzaba a crecer lentamente como una chispa entre cenizas húmedas. Lyra se levantó, recogió su arma, se dirigió a la entrada del túnel. Tenemos que sellar el acceso superior. Si no, entrarán más. Este lugar no es una fortaleza. Es una tumba abierta. ¿Cómo lo sellamos? No tenemos explosivos. Ella se giró, con los ojos brillando. Sí, sí tenemos. Esteban entendió. La vieja maquinaria abandonada, las baterías térmicas de los generadores, los conductos de energía sin uso. Todo servía si sabías lo que hacías. Y Lyra sabía. Se movió como una experta, colocando piezas, conectando cables, calculando tiempos. Necesito 3 minutos, dijo mientras trabajaba. Pero cuando lo active, no habrá vuelta atrás. Entonces tenemos 3 minutos para salir de aquí o para convertirnos en parte de la estructura. Ella no respondió. Solo apretó más fuerte los dientes. Mientras ella trabajaba, Esteban regresó con Nima. La levantó con cuidado, cubriéndola con una manta térmica improvisada. Su piel ardía. El sudor bajaba por sus sienes. Pero había algo distinto. Los ojos entreabiertos de la niña parecían fijos en un punto invisible, como si viera algo más allá del presente. Está despierta, dijo Lyra al verlos. Más o menos, respondió él. Murmura cosas que no entiendo. Lyra se acercó, se arrodilló a su lado. Acarició su mejilla. Nima la miró por un instante, y dijo en voz baja. Ya vienen. No dejen que me lleven, mamá. Las palabras fueron como un golpe seco. Esteban apretó la mandíbula. Lyra cerró los ojos. No te van a tocar, susurró. No mientras respire. Se levantó. Le hizo una seña. El detonador estaba armado. Listo. Al túnel de drenaje. 30 metros. Tenemos que correr. No hubo más tiempo. Un ruido brutal llenó el túnel superior. Gritos. Órdenes. Pasos apresurados. Ya sabían. Los cazadores venían en grupo, con armas largas y luz táctica. Esteban tomó la delantera, cargando a Nima. Lyra cubría la retaguardia. Disparó 2 veces mientras retrocedía. Uno cayó. Otro gritó. El eco se multiplicó por las paredes húmedas como un enjambre. La salida estaba allí. Un agujero estrecho entre los muros, cubierto de raíces congeladas. Esteban se lanzó primero, con la niña apretada contra el pecho. Cayó sobre una pendiente de lodo resbaloso, rodó, y aterrizó con fuerza. Gritó de dolor al impactar el hombro herido, pero no soltó a la niña. Lyra saltó detrás. Al caer, su rodilla golpeó una roca, pero siguió adelante. Se arrastró hasta él, lo ayudó a levantarse, y ambos comenzaron a correr. La pendiente descendía hacia un canal seco que, según ella, conectaba con una salida vieja, usada antes por contrabandistas. Detrás, una explosión. El rugido los alcanzó como una ola de calor y presión. El túnel superior se desplomó. Piedra, metal y fuego. Los gritos se cortaron de golpe. Solo quedó el estruendo, el temblor, el humo que se deslizó por la galería como una criatura con hambre. Esteban se detuvo, con el pecho a punto de estallar. Miró hacia atrás. Lyra respiraba agitada, cubierta de polvo. Nima entre ambos, temblando pero viva. Lo lograste, dijo él. No. Solo ganamos tiempo. Se acercaron, uno al lado del otro, apoyándose sin decirlo. Y caminaron. El túnel descendía. Ya no había luz. Solo el calor que quedaba en sus cuerpos y la necesidad de seguir. Esteban miró a Lyra de reojo. Su rostro endurecido. Su cuello tenso. Su espalda erguida a pesar del cansancio. Ella no era una madre común. Era una llama. Una lanza. Una promesa viva. Y en ese instante, mientras el mundo sobre ellos ardía y la oscuridad los envolvía, Esteban comprendió que ya no la dejaría sola. Nunca más. El túnel descendía como si atravesara la médula del planeta. Esteban apenas sentía las piernas. Su espalda ardía por el esfuerzo, la herida se había reabierto y cada paso lo dejaba más cerca del colapso. Pero no dejaba de moverse. Nima dormía envuelta en las mantas,
su cuerpo frágil apoyado en el pecho del hombre al que había conocido hacía menos de un día, pero que ya se comportaba como si siempre hubiese sido suyo. Lyra iba delante, sujetando una fuente de luz improvisada hecha con una batería de emergencia y un cristal reflectante. La luz apenas alcanzaba a delinear los bordes de las paredes húmedas. Pero era suficiente. Ella conocía el camino. Lo sentía con los pies, con los huesos. Lo había recorrido años atrás, cuando era parte de otra vida, de otro tiempo. Falta poco, dijo sin girarse. Solo unos minutos más. Dijiste eso hace 20 minutos, respondió Esteban, con una sonrisa apagada. Antes no teníamos un cuerpo extra, ni alguien con la espalda abierta y una niña que brilla, replicó ella, sin mirarlo. Él se rió, apenas un jadeo ronco. Sabes, podría ser general. O madre de 10 guerreros. O emperatriz. Ya soy madre, dijo ella, con voz más baja. Eso basta. Avanzaron hasta que el túnel se abrió como una garganta que escupía hacia un abismo. Esteban se detuvo al borde. No era una salida como él esperaba. Era una caverna subterránea inmensa, en cuyo centro una estructura se alzaba. No era humana. No del todo. Tenía la forma de una estrella invertida, con plataformas cristalinas que brillaban con un resplandor suave y constante. ¿Qué es esto?, preguntó él, maravillado. Un santuario de mi pueblo. Abandonado cuando comenzaron las persecuciones. Aquí no llegan los drones. Las señales mueren. El mundo nos olvida. ¿Y qué hay dentro? Lo suficiente para curarla. Esteban la miró, atónito. Lyra no le había dicho todo. Ni siquiera cerca. Y sin embargo, la había seguido. Había peleado. Había confiado. Ella lo miró por fin. Su expresión era dura, pero sus ojos tenían algo distinto. Algo que Esteban solo había visto una vez antes, en un reflejo de su pasado. Esperanza. Bajaron con cuidado por una pasarela natural de piedra. El suelo crujía bajo sus pasos, pero la estructura no se desmoronaba. Cuando llegaron al santuario, una luz los envolvió como un velo cálido. No era fuego. Era energía. Memoria. Compasión. Lyra llevó a Nima hasta una plataforma central, la colocó con cuidado sobre una losa. Esteban se mantuvo cerca, observando con el alma en un puño. Todo en ese lugar parecía demasiado sagrado, como si respirar fuerte pudiera profanarlo. Lyra colocó su mano sobre una ranura en la piedra. Un pequeño pinchazo le tomó sangre. El altar se iluminó. Ráfagas de luz suave recorrieron el cuerpo de la niña, que comenzó a respirar con más fuerza. Sus mejillas se encendieron con un leve rubor. Sus labios se humedecieron. Funciona, susurró Esteban. Lo sabía. Pero algo más ocurrió. La luz no solo sanó. También conectó. Nima abrió los ojos. Tenían un fulgor nuevo, profundo. Extendió la mano hacia Esteban. Él se acercó, tomó sus dedos. No te vayas, dijo la niña. Ya no estás solo, ¿verdad? La pregunta lo atravesó. Se arrodilló junto a ella. La abrazó con cuidado, con torpeza, con miedo. Pero la abrazó. Y ella no lo soltó. Lyra observaba la escena. Por primera vez en años, sintió como el nudo que llevaba en el pecho comenzaba a deshacerse. No por la victoria, sino por lo que se estaba formando entre ellos. No había más disparos. No más persecuciones. Solo ellos. La niña. La luz. El silencio que no dolía. Pasaron la noche en el santuario. Esteban durmió con Nima a su lado, la herida vendada, el arma descargada. Lyra no durmió, pero tampoco lloró. Se sentó cerca, vigilando. No porque temiera algo, sino porque aún no creía que todo fuera real. Por la mañana, la niña se levantó sola. Caminó hasta su madre. La abrazó. Luego fue hacia Esteban. Le tomó la mano. Tengo hambre, dijo. Y todos rieron. Por primera vez. Salieron del santuario cuando el sol se elevaba sobre la superficie helada. Caminaron juntos hacia una zona antigua donde aún había cultivos automatizados, olvidados por el conflicto. Esteban sabía cómo hacerlos funcionar. Lyra sabía cómo esconderse si era necesario. Y Nima comenzaba a cantar. Canciones que no venían de ningún idioma conocido, pero que hacían crecer flores entre las piedras. Construyeron una cabaña pequeña, silenciosa, lejos de todo. Una noche, Esteban miró a Lyra mientras ella recogía leña.
Se acercó, le tocó el brazo con torpeza. ¿Qué sigue ahora? Ella levantó la mirada, el cabello enmarañado por el viento. Ahora vivimos. Y lo besó. Un beso lento, lleno de todas las cosas que no habían dicho. De todas las veces que no se habían rendido. De todos los silencios compartidos. Él no dijo nada. Solo la abrazó. Y supo que no había sido salvado por azar. Había sido llamado. Mima los observaba desde la distancia, con los pies descalzos sobre el suelo húmedo, rodeada de flores que no habían existido allí el día anterior. Y sonreía.